Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto del Festival Getafe Negro en su edición de 2024, la 17ª, donde tenemos a China como país invitado. Antes de comenzar el acto, querría dar las gracias en primer lugar a la Fundación Mutua Madrileña por acogernos un año más dentro de esta tradición que ya forma parte del festival en uno de nuestros actos estelares de la programación. También quiero agradecer la colaboración del Centro Cultural de China en España, del Instituto Cervantes de Shanghái y de la Asociación de Escritores de China, que han sido fundamentales para que podamos tener esta tarde una representación tan nutrida, tan relevante y tan representativa de la literatura china actual. Tenemos 4 autores, por tanto voy a tratar de distribuir un poco el tiempo y aprovecharlo, y también de presentarlos, porque son autores, 2 de ellos están traducidos al español y pueden acceder a su obra, otros 2 no. Pero quizá pues una de las funciones que cumple el festival en esta edición es precisamente la de dar a conocer la pujanza, el interés y la riqueza de la literatura china actual. Con ellos hablaré en primer lugar de sus obras. Los voy a ir primero los voy a presentar a los 4 y luego hablaremos un momento con cada uno de ellos. Y después también me gustaría que los 4, desde su experiencia literaria y también al margen de la literatura, nos ayudaran a acercarnos no solo a la cultura china, no solo a la novela policíaca china o a la ficción que ellos escriben, que no solo es policíaca, sino también a la realidad de la China de hoy, que creo que es una realidad tan apasionante como desconocida en muchos aspectos en Occidente. Creo que esta es una inmejorable oportunidad para acercarnos a esa realidad de la mano de personas que la conocen y que a través de su literatura la cuentan, y la cuentan además de una forma personal. Bueno, pues voy a presentar primero a los autores. El primer autor, empezando por mi extremo a la derecha, la izquierda de ustedes, es Naduo. Naduo es el seudónimo de Zhao Yang. No sé si los nombres chinos naufragaré con todos y cada uno de ellos, pero espero que me lo disculpen ustedes y sobre todo los protagonistas. Bueno, nació en 1977 en Shanghái, ha sido funcionario, periodista y empresario, y actualmente se dedica en exclusiva a la escritura. Comenzó a publicar en el año 2001, lleva un cuarto de siglo publicando, y desde entonces ha escrito ya más de 30 novelas, entre ellas la serie Registro de los 3 Reinos y Apuntes de Naduo. Es un autor muy popular en China, con millones de ejemplares en ventas, y desde el año 2012 su creación literaria se centra en el presente y destaca por su reflexión en torno a la naturaleza humana. Entre sus novelas policíacas y de temática social se encuentran títulos como Pequeña narración de un asesinato en 19 años, El sacrificio del caballero, He venido al mundo o Recuerdo al paraíso. La novela de suspense de corte social, Pequeña narración de un asesinato de 19 años, supuso la culminación de su carrera literaria. Es un autor que escribe historias frías, intensas, con argumentos bien hilvanados. A su lado está Ai, que es también un seudónimo, el seudónimo de Ai Guozhu, no sé si lo he dicho aproximadamente. Nació en Ruishan, Jiangxi, en la provincia de Jiangxi, en el año 1976, y tiene una biografía peculiar e interesante, yo creo, para la conversación de esta tarde. Ejerció durante 5 años como policía en su ciudad natal, y a los 26 renunció, salió de la policía, se mudó a la ciudad y se dedicó al periodismo. Dirigió, entre otras, la revista bimestral Tianan y la editorial Iron Gurt durante unos años. Entre sus obras incluyen colecciones de cuentos como Historias grises y El pájaro me ha visto, el libro de ensayos El hombre solitario, la novela Una pizca de maldad, que está traducida al español, por cierto, en una excelente traducción, sí. La novela autobiográfica Joven modelo y la colección de cuentos Donde está la primavera. Ha ganado muchísimos premios en China, viene una lista muy larga que no voy a leer por no extenderme, pero es un autor muy galardonado en China,
Y también ha sido un autor con proyección internacional. Fue recogido en Granta y The Guardian como una de las promesas literarias mundiales del futuro, y tiene pues obras como Una pizca de maldad o como Despiértame a las 9:00, que son las que están traducidas al español, que también están traducidas a otras muchas lenguas y han cosechado un gran reconocimiento de crítica y de público. A su lado está Jun Tian, que también, o Jun Tien, me parece, que es Tien, no Tian, seudónimo de Wang Mingsheng. Es miembro de la Asociación de Escritores de China, uno de nuestros socios en este festival, y también miembro del Consejo de la Asociación de Escritores de Internet de Shanghai. En sus novelas, que los lectores denominan como el universo novelístico de Jun Tien, imagina el pasado mediante la historia, interpreta el presente recurriendo al suspense y mira al futuro a través de la ciencia ficción. Entre sus principales obras se encuentran Departamento de Investigación de Crímenes Especiales o Investigación Espaciotemporal X. Tiene publicados textos de una longitud de cerca de 10 millones de caracteres chinos, lo que se antoja que es muchísimo, y se dedica a la promoción, entre otras, de la creación literaria juvenil. Y a mi lado, justo a mi derecha, tengo a He Yahong, que es un escritor nacido en Pekín en el año 1953, es profesor de Derecho en la Universidad Renmin de China y autor de una serie de novelas policíacas que también han tenido una gran proyección internacional y traducidas a varios idiomas. Se licenció en Derecho en la Universidad de Pekín en 1978 y después de graduarse trabajó como fiscal en el sistema judicial chino. En 1988 se trasladó a la Universidad Renmin de China, donde actualmente es profesor de Derecho. Comenzó a escribir novelas en el año 1990. Su primera novela, Xue Zi Tsui, El crimen de la sangre, fue publicada en el 92. Desde entonces ha publicado una docena de novelas, entre ellas Los diablos colgados, Los agujeros negros y De vuelta de la muerte. Y también tiene publicada, tiene otra novela que se titula Crimen de sangre, que está traducida al español. Sus novelas están ambientadas en China y explotan asuntos como la corrupción, la injusticia y el crimen organizado. Es un autor reconocido por su suspense, por el ritmo de la narración y también por la habilidad en el retrato de la sociedad china. Bueno, pues presentados los cuatro, voy a hacer una ronda para que cada uno de ellos nos hable un poco de su obra en primer lugar, y me gustaría empezar por Na Duo, y me gustaría pues que nos hablara de su creación y que nos hablara, entre otras cosas, de por qué dentro de las muchas posibilidades que ofrece la literatura ha escogido la ficción criminal, y ha escogido la ficción criminal con este enfoque social como el que representa, por ejemplo, una de sus obras más reputadas en China, Pequeña narración de un asesinato en 19 años. ¿Qué es lo que le ofrece la ficción criminal como escritor y qué es lo que le ofrece para contar la sociedad china? Y también, pues, si nos puede decir si en su inspiración, además de otros precedentes de ficción criminal china, pues hay algún referente dentro de la ficción criminal de Occidente. Mi creación literaria tiene alguna relación con mi profesión. Hace más de 20 años yo me dedicaba, en 4 años, como periodista de periodismo. Cuando era periodista, pues escribí muchas cosas sobre la sociedad, la vida, la economía, la cultura. Por eso es una profesión muy diferente de las otras, porque es una profesión que entra en contacto con muchas cosas que la gente normalmente no tiene contacto de la sociedad. A principios del año 2000, o el siglo XXI, la sociedad china, sobre todo la economía china, estaba experimentando grandes cambios. Yo nací a finales del año 70 y
Durante ese tiempo de mi crecimiento, la reforma y la apertura de China ha cambiado muchísimo el país. Durante estos cambios, algunas personas han acompañado los cambios de la sociedad, avanzaba, pero otras personas no podían seguir la corriente. La economía, la profesión les ha dejado atrás. Y cuando fui periodista, me encontré con muchas personas que están en su auge y también con muchas personas que están en la desolación. Así que esa diferencia ha causado cambios abruptos, descargando la vida de estas personas, originando diferentes posibilidades, incluyendo, usted ha mencionado que muchos lectores míos conocen esta novela muy bien, Pequeña narración de un asesinato en 19 años. Tiene un caso real, de base, muy interesante. Hace 20 años, cuando fui primero como periodista, el caso real fue debatido ampliamente en la sociedad porque ocurrió en una universidad muy famosa de China. Y la víctima fue una universitaria muy joven y hace 20 años fue envenenada. Y se puede decir que el autor es su compañero o compañera de clase, pero no se sabía cuál es exactamente. La policía realizó algunas investigaciones sin resultado. Y en su momento no hubo una aclaración, una respuesta. Este caso de hace más de 20 años levantó mucho debate, mucho interés en el Internet recién surgida en aquel momento. Lo que es muy interesante, cada varios años surge una ola de debate sobre este caso, porque la víctima sufrió una desvalía importante, porque fue un envenenamiento por metal pesado. Su capacidad física, intelectual, sufrió grandes reveses. Se retiró de la universidad y se convirtió en una persona dependiente. Así que sobrevivió, pero cada varios años llamó la atención del público para urgir a la policía para buscar aclarar el caso. Y el año pasado, esta víctima falleció, lo que levantó otra ola de debate en Internet en China. Pero hasta la fecha la policía no ha podido aclarar el caso. Tampoco ha declarado quién es el autor. Va a ser a lo mejor un caso sin resultados, sin aclarar para siempre. Yo hace 7, 8 años escribí esta novela y la publiqué. En la novela hice una ficción muy atrevida. Desde luego, es diferente del caso real, pero yo situé en una universidad de medicina, una universitaria que recibió el acoso de un grupo de sus compañeros. Muy irónicamente, estos compañeros, como son estudiantes de medicina, que iban a ser doctores para salvar a los pacientes, pero cuando era muy joven, por alguna causa, se involucraron en un caso, un crimen, y en esta novela, más de 10 años después, cada una de estas personas que tiene este crimen detrás se ha convertido en doctores excelentes, y estas personas pretenden buscar alguna rendición por salvar la vida de los pacientes. Así, siempre ha tenido el miedo de que fueran juzgados algún día por el crimen de antes. Así que este caso en real, pues ha levantado la atención de muchos lectores por la muerte de esta víctima del caso real,
Yo creo que es un caso muy típico de mi creación, porque cada novela mía se origina de algún caso real. Algunos casos resueltos, algunos no. Y así que yo, sobre la base, siempre hago alguna ficción o imaginación en mi novela. Bueno, no es muy distinta de la raíz de la ficción criminal occidental, una indagación sobre los desajustes de la sociedad y sobre las formas de violencia presentes en esa sociedad. En el libro del que él estaba hablando es, por cierto, violencia contra las mujeres, que también es de lo que ha estado hablando, que es una constante que también atraviesa la obra de nuestro siguiente autor, allí, donde en una de sus novelas, una de las que está traducida al español, precisamente Una pizca de maldad, habla de un crimen atroz que tiene nuevamente como víctima a una mujer. Y en la otra novela traducida al español, Despiértame a las 9:30, hay también otros personajes femeninos que de alguna forma son objetos, se ven sometidos a esta violencia. Por cierto, también en la novela Crimen de sangre de Hu Ya-hong, la víctima es una mujer, es decir, hay una constante en las obras de los autores. En cuanto a allí, yo quería aprovechar para insistir en la recomendación de que se acerquen a su obra. Las dos novelas que están traducidas al español son muy interesantes. Tengo que decir, ya se lo he comentado al propio allí, que me parece que la traducción de Una pizca de maldad, que está hecha directamente del chino por un traductor que además conoce muy bien la lengua, es extraordinaria. La traducción de Despiértame a las 9:00, que está hecha a partir del inglés, no es tan extraordinaria. La verdad es que me gustaría que un libro de esta calidad y de esta ambición, es un libro que se ha traducido a 11 lenguas, es una historia rural, de una especie de patriarca rural hiperviolento que acaba condicionando la sociedad de todo su pueblo, ¿no? Pues me gustaría que en algún momento tenga una traducción al español que le haga quizá más justicia, pero bueno, con esta traducción del inglés uno se puede hacer una idea de la riqueza del universo narrativo de Ai, y también creo que su obra representa una buena ventana para asomarse a la realidad china actual y para asomarse en particular a una dicotomía que es sobre la que me gustaría interrogarle en esta primera ronda, ¿no? En Una pizca de maldad, el protagonista es un joven de la ciudad que comete un crimen y huye y se va al campo. En Despiértame a las 9:00, la historia ocurre en una pequeña aldea en el seno de una provincia, y los personajes se mueven hacia las ciudades más grandes. Y en algún momento hablan de Pekín como de un lugar lejano, como de un lugar que para ellos es solo apenas imaginable, ¿no? Parece haber casi un abismo entre la China rural y la China urbana, entre una China que se ha incorporado a gran velocidad a la modernidad y que incluso en muchos aspectos tecnológicos no solo está a la altura de Occidente, sino por delante, y esa China rural donde sigue en cierto modo existiendo el modo de vida ancestral, pero también en coexistencia con estos avances, ¿no? Me gustaría preguntarle sobre dos cosas. En primer lugar, sobre el significado de esta dicotomía entre la China de provincias, la China rural, que él conoce además por su propia trayectoria, y la China rural, si ese contraste es tan abrupto como aparece en las novelas. Y en segundo lugar, específicamente sobre Una pizca de maldad, que es un texto que recuerda en ocasiones al extranjero de Camus, que recuerda por momentos al Proceso de Kafka, que recuerda por momentos a Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por el papel que ha tenido en su formación como escritor la literatura occidental, y en particular estos tres autores o cualquier otro. Bueno, primero voy a contestar la segunda pregunta. Realmente mi propia creación literaria ha tenido siempre influencia de grandes escritores occidentales como Kafka, Proust y Camus
de Francia y Cervantes de España. He leído mucho de diferentes escritores occidentales y yo aquí, aprovechando esa ocasión para felicitar a Lorenzo Silva, que su serie de libros van a publicarse pronto en China. Y encima lo van a publicar uno de los mejores, más importantes editoriales de China. Y yo, según he leído de su libro, de Silva, veo que es una persona que ha tenido mucha lógica en sus obras. Y para mí, que sí, aquí también he conocido en persona a varios personajes en España que estamos encantados de venir a Getafe, Festival de Getafe, gracias a los patrocinadores como el Mutua Madrid, que nos ha brindado esta ocasión magnífica para intercambiar opiniones con el público general. Entonces, volvimos al tema principal. Mis novelas realmente son novelas negras. Muchos tienen que ver con crímenes. Yo soy muy amante de Kafka y también de Edgar Allan Poe, de un escritor americano célebre. Y en mis libros tocan mucho tema de la maldad. Y eso tiene que ver con mi experiencia profesional. En mis inicios profesionales trabajé durante unos años como policía y he estado de cerca con realidades muy oscuras y también viví el cambio brutal de China, sobre todo el cambio o la diferencia entre el campo y la ciudad, y luego cómo la gente abandona el pueblo para ir a las grandes ciudades. Y entonces en mis libros criminales, yo creo que la gente, a través de leer mis libros, van a entender mejor el cambio de China en los últimos 20 años. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? No, que a veces me pierdo un poco, que sí, no tengo tan buena memoria. Ya, usted preguntó cuál es sigue siendo de gran diferencia que sí, entre la China rural y la China urbana. Bueno, es un tema delicado y realmente durante mucho tiempo se está hablando de eso. Yo cuando vuelvo a mi pueblo natal, miro siempre el árbol familiar. Siempre deseo encontrar en mis antepasados algún personaje importante, como algún general. ¿Por qué? Pero al final mi familia de origen somos muy humildes. El más importante creo que fue uno que trabaja con hierro, no con R. Sí, pero yo en mis inicios primero no he sido nada. He trabajado durante pocos años como policía y de ahí empecé con mi sueño literario. Y yo he notado que el pueblo, que si el campo está desapareciendo de la vida y cada vez se queda más vacío, la gente está abandonando los pueblos. Luego, en mi segunda novela famosa, Despiértame a las 9 de la mañana, me he centrado en la vida del campo. Justamente he intentado reflejar cómo un pueblo se queda vacío. Cada vez la gente abandona el pueblo. Bueno. Al final de la intervención de Ayi es interesante leer un par de fragmentos de Despiértame a las 9:00, a las 9 de la mañana, en el que se cuenta cómo ven desde la ciudad, desde el campo, la gran ciudad y en particular Pekín. Dice uno de los personajes que vive en el campo:
Aunque Pekín es la cima del mapa, una cima que nunca escalaremos, un lugar donde los Ferraris rugen como leones furiosos porque están atascados en el tráfico. Mientras tanto, aquí, lejos de cualquier cosa, incluso si un camión se para en medio de la carretera, el conductor tiene tiempo de sobra para volver a arrancar el motor. Para la gente de por aquí, la ciudad de Yuyang es el paraíso y hay mucha gente que trabaja toda su vida para comprarse una habitación en las afueras de la ciudad. Pero en una calle como Banfujing, en Pekín, aunque vengas de ciudades como Nanchang, Changsha o Wuhan, te miran por encima del hombro como un paleto. En Pekín, te pares donde te pares, estás en el centro. La ciudad es tan enorme que es como el universo explotando hacia afuera. Pero nadie se piense que los lugareños carecen de orgullo, porque lo tienen. Un poco más adelante se lee. La gente de la ciudad no tiene ni idea. Igual que no sabe que hay fantasmas que se pueden ver en las noches de luna, sin luna, los fantasmas de 8 generaciones de antepasados, con muecas en la cara, enredados en los árboles, esperando a que les apartemos las ramas para poder flotar libres. Bueno, me parece que ilustra lo que decía hace un momento allí. En cuanto a Yunqian, no tengo más remedio que subrayar que de nuestros 4 autores es el que quizás se aparta un poco más de la pura ficción criminal y hace una incursión en la ciencia ficción o en la fantasía. La ciencia ficción china, por cierto, pues es, como sabemos, muy pujante, y quienes no lo sabían, pues en los últimos tiempos, con la adaptación, por ejemplo, audiovisual que hizo Netflix sobre 3 cuerpos, el clásico de la ciencia ficción china, que por cierto, si hay alguien interesado en la historia, le recomiendo que vea la versión china, que a mí me parece más interesante. Está disponible en internet, subtitulada en inglés, no está en español, pero me parece que es más interesante que la de Netflix. Bueno, pues la pregunta tiene que ir en torno a ese género, ¿no? ¿Cuál es la razón de que la apuesta de Yunqian, literaria, transite por ese camino de la ciencia ficción? Es decir, ¿qué posibilidad le ofrece la ciencia ficción no solo de expresar su propia vocación como escritor, sino también de proponerle al lector, a través de la fantasía, algún tipo de mirada sobre la realidad, ¿no? Porque a mí, como lector de ciencia ficción, quizá no soy un gran lector de ciencia ficción, pero soy un lector agradecido de algunos de los clásicos del género. Quizá lo que me interesa siempre más cuando leo sobre mundos que no existen o sobre mundos lejanos es cómo esos mundos lejanos o inexistentes me sirven para iluminar la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? No sé en qué medida en su obra existe esa mirada fantasiosa, pero también sobre la realidad, sobre el presente, sobre la sociedad que le rodea. Vale, bueno, primero, ante todo, es un placer estar aquí, compartir ideas con todos los presentes. En China muchas veces también participo en ese tipo de actos, eventos, pero en España me estoy poniendo un poquito nervioso porque esto me parece mucho más serio y tengo que pensar bastante antes de contestar. Entonces me hago una presentación de mí misma. Yo nací en el año 78, justamente en el año 2000, con 22 años, me gradué de la universidad de la carrera de informática, que sí, yo soy de ciencias. Y mi carrera es ciencia, pero yo soy amante de literatura. Entonces yo hice una combinación perfecta. He sido un escritor, pero uno de los primeros en publicar en la plataforma online. Y en el año 2005 en China se vivió un boom de publicaciones online. ¿Por qué? Porque la gente empieza a acostumbrarse a pagar todo online, y eso ha sido un empuje. Y entonces en China los amantes de literatura, realmente todo el mundo lo que queremos es ser escritor, queremos publicar un libro
todos queremos publicar un libro, que decir, no era, mi sueño no era publicar online. Lo que quiero es publicar un libro. Entonces me hizo famoso online, pero luego vuelvo a mi camino y me busco la vida para poder publicar mi libro. Entonces, los primeros, que si era parte de la generación, la primera generación china que tiene acceso a Internet, a la vez a la literatura. Yo también me encanta la historia. Sabéis que China tiene una historia muy, muy larga y milenaria. Hemos leído muchísimo. Casi todos hemos tenido grandes influencias de las grandes obras maestras antiguas de China, como el Rey Mono, todos estos. Pero también hemos leído a Agatha Christie, hemos leído libros occidentales. En resumen, hemos tenido influencia tanto de grandes libros literarios chinos como de influencia de escritores extranjeros. Yo soy un caso un poco peculiar. Mi madre es de la raza de Mongolia. Mi padre es de Han, el chino común. Pero mi madre, como mi compañero ahí, muchas veces la gente de la ciudad no conoce a la gente o la vida real del campo. Y muchas novelas chinas que se han traducido al otro idiomas hablan de la China profunda, de la China del campo, pero muy pocas novelas ha tocado como es la vida de la ciudad. Y la mayoría son novelas negras, novelas criminales de crimen, y eso refleja más la vida de la ciudad. Entonces yo busco un camino nuevo. Yo cuando escribo, quizá yo no me centro, que si no me dejo influenciar por un concreto escritor famoso, pero yo me busco un tema que me llama atención, que si una experiencia vital que me llama atención. Por ejemplo, hablo de la dinastía china antigua, de los 3 reinos. En esa época hubo mucho combate, que si mucha lucha entre diferentes reinos, y han nacido grandes obras literarias al respecto. Entonces, yo hoy te puede ver muchas novelas o series televisivas occidentales. Me ha salido la idea de hacer mi propia novela de crimen. Y vamos a ver, volviendo a la realidad de China, en el año 2000 China ha cambiado, y luego en el año 2007 en el mundo literario de China hay otro cambio. En 2007 en concreto empieza a tener grandes ventas las novelas policíacas, y muchos tienen influencia, que sí, tiene inspiración de escritores occidentales, como de estilo de Agatha Christie, que escritores chinos se van a la moda con estilo de Agatha Christie. Pero yo busco realmente insertar elementos de la vida real mía en mis obras. Que sí, yo muchas veces observo el cambio de la vida en China, observo lo que está vendiendo en la tele, y los juegos electrónicos que está haciendo los chicos jóvenes. Todo eso yo observo y intento meter todos estos temas en mis obras. Que sí, el mundo entero, el planeta nuestro es un pueblo, aunque somos diferentes, pero la vida para cada uno tiene muchas cosas similares, y los problemas que enfrentamos pueden ser parecidos.
Entonces, yo, mis novelas, cualquier libro que he hecho, todos sale de una... sale de un hecho concreto en un tiempo real. Por ejemplo, uno de los libros nace de un tema que ocurrió en 1993. Y en ese libro de ciencia ficción que partió del año 1993, aunque es un libro de ciencia ficción, pero está ambientado en ese año real que es posterior de la desaparición de la antigua Unión Soviética. Una vez desapareció la antigua Unión Soviética y el bloque del occidente, de Oriente, y el mundo real tuvo ciertos cambios a nivel político y económico. Entonces yo hice una novela ambientado en esa época real de 1993 y en ese libro y en ese punto de 93 mucha gente abandona un sistema de régimen y busca una vida democrática con derecho de votación. Yo por eso introduje ese tema en mi libro. Y en ese libro, ambientado en 93, también introduje el tema de clon, porque esa tecnología del clon también fue de ese año. Por eso todo el mundo puede leer mis libros, pero también encuentra todos los elementos reales de los grandes acontecimientos que pasan en el mundo. Yo en mi caso siempre he sido una mezcla. Yo soy hijo de una madre de Mongolia y un padre de chino Han. Entonces yo siempre busco la mezcla y una perfecta combinación. Yo, por ejemplo, yo estoy aquí y yo igual escribo un libro, me siento aquí, os veo y me estoy imaginando un personaje que sabe leer la mente de la gente. Pero todo ese libro es de ciencia ficción, pero mi personaje, yo estoy aquí, eso es real, eso es histórico y eso es un tema real. Pero luego yo voy a inventar ciencia ficción de toda la narración. Entonces, esto es mi manera de escribir. Incluso muchas veces también he hecho novelas históricas. Y muchas veces he publicado en la plataforma de Internet. Y nosotros que trabajamos o publicamos mucho en Internet y necesitamos siempre publicar cosas muy frescas, muy nuevas para llamar la atención de los lectores. Y tengo que buscar temas que nadie ha tocado, y como en el caso de mi libro Crímenes Especiales o Investigación Espacio Temporal X. Y ese libro yo tardé muchos años en terminarlo, durante un largo tiempo, aunque ningún escritor ha hecho lo mismo como yo, porque es un género muy difícil de hacer, porque la gente piensa que todo es como anime, como cómics, como con mucha atracción a la gente joven, a los juveniles. No es así. Ciencia ficción tiene que estar basada también en algo real, en la realidad. Solo de ese modo puede ser atractivo para el público general. Y tiene que ser una novela, tiene que tener 50% de realidad y ciencia ficción. Pero cuando me dedico a escribir una novela de historia, voy a ser bastante más serio.
Y aún así, la gente busca más realidad, busca saber la historia real. Pero las novelas históricas son difíciles de hacer. Yo antes, cuando hacía novelas históricas, lo hacía bastante solamente para novela histórica, pero hoy día estoy intentando haciendo una combinación de historia con ciencia ficción. Mis novelas están ambientadas en la historia real de China, pero está llena de factores de ciencia ficción. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo en una época llena de cámaras, llena de todo esto, sí, que sí, llena de control. Y todo eso no permite que se produzcan crímenes con facilidad. Entonces, que si una novela real tiene que estar basada en una realidad, en una existencia real. Por eso yo muchas veces tengo que ambientar mi novela para la época de hace 20 años, cuando no había cámaras, no había control. Solo con eso, con esa posibilidad, puede desarrollar una historia. Y yo utilizo mucho la historia real del Oriente para poder dar a conocer la historia nuestra al público general. Entonces, escribo novelas históricas, pero ambientadas en diferentes dinastías, diferentes épocas de China. En otros viajes que he venido, yo hablé de un tema. En el año 2003, en China, ya había más de 30 millones de escritores que publican online. Es una cifra enorme, parece impactante. Quizá no todos son importantes, pero es real que más de 30 millones de personas publicaban ya en el año 2003 en China. Forma parte de un grupo gigantesco. Es un colectivo importante. Entonces, que sí, yo estoy haciendo una novela, justamente está hablando de cómo es la vida real de un novelista de plata online, es decir, de la red. Cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo solucionamos nuestros problemas reales de la vida, sentimentales. Y también he trabajado en libros que sí, con la juventud, con temas vinculados con la juventud. Y también me he dedicado a la enseñanza y siempre he pensado cómo mis libros pueden ser más cercanos al público. Y a veces son contradictorios. Entonces, en resumen, en cada novela tiene que estar tanto la realidad como la ciencia ficción. Y la realidad puede servir como base, pero la ciencia ficción le hace más atractiva. Y que si solo una cosa va a ser como que no va a ser suficientemente perfecto. Bueno, luego me gustaría hablar un poco más de la novela histórica y de cuál es su papel en la literatura china actual, pero este fenómeno de la escritura y la publicación online también existe, también hay plataformas en Occidente, pero me temo que no son tan masivas como las que hay en China, ¿no? Y hay también fenómenos de autores que han llegado a las grandes editoriales, iniciando su andadura precisamente en alguna de estas plataformas, pero diría que es más marginal. Primero, que no hay tanta gente en esas plataformas y que no se producen tantas migraciones. Bueno, por último, pues leyendo a He y a Hong,
La verdad es que quizá he encontrado más familiaridades de las que me esperaba. Uno siempre cuando se acerca a una cultura distante, no solo en kilómetros, sino también incluso en algunas categorías mentales, quizá piensa encontrar más extrañeza. No sé si es porque ambos compartimos formación jurídica, pero me he sentido en un territorio muy familiar. Entre otras cosas, les diré que algo que me ha confortado mucho descubrir en su novela Crimen de Sangre es que los chinos también duermen la siesta, y que un chino que había estado trabajando en Estados Unidos lo que echaba de menos era la siesta, porque los americanos no dormían nunca la siesta, ¿no? Bueno, pues los chinos también duermen la siesta, tienen esa costumbre. Y a mí esta novela, que es la historia de cómo un abogado que ha estado estudiando y trabajando en Estados Unidos vuelve a China, abre un despacho particular para llevar asuntos criminales, y uno de los primeros asuntos que le entra es la revisión de un caso enjuiciado 11 años atrás, con una condena a una persona que podría no ser culpable, vamos a dejarlo ahí como planteamiento, y la investigación que hace este abogado del expediente de 11 años atrás para tratar de ver si realmente la condena fue justa o no fue justa, pues la verdad es que es un libro que se lee, sobre todo por quien tiene formación jurídica, pero creo que en general por cualquier lector, con mucha naturalidad, y se acompaña con mucha empatía el esfuerzo de este abogado, que en el fondo pues es ese abogado con el que siempre soñamos, ¿no? Ese Atticus Finch de la famosa historia, ¿no? De matar a un ruiseñor, que busca hacer la justicia, ¿no? donde no se ha hecho. Hay muchas cosas que a mí me han llamado la atención de cómo describe tanto la profesión de la abogacía como el sistema judicial en China, pero hay un pasaje que no me resisto a leer porque es el que más me ha llamado la atención, sobre todo a partir de la experiencia de ejercer en España la abogacía durante 12 años y de tratar con los tribunales, porque lo que aquí describe el autor es muy distinto de lo que yo he conocido como abogado. El abogado va al juzgado, a los juzgados donde se tramitó aquel procedimiento, aquel sumario que acabó con la condena de este hombre, y está hablando con uno de los jueces, y el juez se dirige a él de esta manera: Maestro Hong, sé que para ustedes los abogados siempre todo es urgente cuando se trata de su trabajo. Por tanto, pasado mañana por la mañana, a primera hora, consultaré al presidente y usted vendrá a las 10 de la mañana. ¿Le conviene eso? Es lo máximo que puede hacer. Conozco perfectamente que nosotros, en los tribunales, estamos para facilitar el trabajo de los abogados, pero ustedes, los abogados, deberían también mostrarse más comprensivos. ¿No es verdad? ¡Viva la comprensión mutua! Bueno, no es esta la experiencia que tiene un abogado en España, donde es muy difícil que un juez te haga ni siquiera caso, no ya que te pregunte si te conviene o no te conviene, y muchísimo menos que te diga que está para facilitar tu trabajo, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas para él, principales. La primera es sobre este último punto. Es decir, esto me imagino que obedece a la realidad. ¿Existe esta camaradería entre abogados, jueces y fiscales? Porque en los sistemas jurídicos, no solo español, sino también occidental, hay una mayor distancia, ¿no? El juez siempre está revestido de mayor autoridad. No sé si esto es una licencia literaria o obedece a la realidad que él mismo ha vivido como jurista profesional. Y en segundo lugar, mi pregunta sería, pues, aunque es en parte imaginable a partir de su experiencia como jurista, bueno, ¿por qué esta apuesta por una novela criminal? Tiene elementos de thriller, porque hay cierta intriga, pero donde el protagonista sea un jurista. Lo digo porque en los juristas yo creo que hay dos tipos, ¿no? Hay juristas como los que podría representar John Grisham, que es un abogado estadounidense que cuando se pasó a la literatura escribe sobre temáticas jurídicas, y otros como podría ser yo mismo, que de lo último que haría una novela es de abogados, ¿no? ¿Por qué esa elección por escribir una ficción basada en su experiencia profesional? Y la otra pregunta, pues eso, si es verdad que las relaciones entre abogados y jueces en el sistema chino son tan colaborativas como se describen aquí. Sí. Muchas gracias, señor Silva. Para mí es un placer venir aquí. Pues primero voy a
contestar la segunda pregunta suya, porque todo parte de eso. Pero antes de eso, yo quería hacer una pregunta al público. Tenemos 4 escritores aquí. Si ven alguna diferencia entre mí y mis compañeros, ¿alguna diferencia? Desde luego, hay una diferencia muy superficial, a simple vista. Según la costumbre de China, todos somos después de los años 70. No sé si conocéis este concepto, pero somos diferentes todos los del 70. Ellos, los 3, se refieren a los nacidos en la década 70 y yo me refiero a que mi edad supera los 70. Es la gran diferencia. Otra diferencia es que cuando habla el señor Silva, los 3 compañeros tienen seudónimo. Yo no. ¿Por qué yo no? Porque los 3 compañeros son escritores profesionales. Yo soy amateur. Los profesionales deben tener seudónimo y el amateur, como afición, probablemente no necesite un seudónimo, así que utilizo mi nombre verdadero. Mi profesión es profesor de Derecho. Pues así que como el señor Silva dijo, en sentido amplio también soy abogado. ¿Por qué me dedico a escribir este tipo de novela? Es una cuestión que tiene una larga historia. Y dentro de eso también está mi experiencia de amor. Yo nací en Beijing. Ellos han comentado que ahí también comentado que son personas del pueblo que han venido a las ciudades, han vivido la diferencia entre ambos mundos. Yo nací y crecí en ciudad de Beijing, pero a los 16 años me fui al campo por la gran revolución cultural. La gente de mi edad teníamos que ir a los montes, al campo, incluido el presidente chino de ahora, Xi Jinping. Yo fui al noreste de China, en Heilongjiang, en una granja. Fui campesino en una granja durante 8 años. Así que como un urbanita, yo tenía que conocer la vida del campo. La vida era muy dura. En el invierno hacía muchísimo frío, muy cerca de Siberia. Alcanzaba una temperatura de 40 grados bajo cero. El trabajo muy duro. 8 años de campesino. Pero mi trabajo era muy bueno. Como conductor de tractor. Así que cuando ser profesor, yo decía a mis alumnos, pues si tengo que dejar esta profesión, bueno, tengo otra habilidad para mantenerme. Pues, pero aquellos años me fueron frustrantes. Lo que me originó mi idea de ser escritor, de escribir novela. De esta manera puedo probar mi valor con un pincel con pluma. Así que yo al lado de la cama dediqué 2 años escribiendo una novela de 200.000 palabras. 200.000 palabras. Y después de esta etapa volví a la ciudad. Así que a finales de los años 70 volví a Beijing. El gobierno nos asignó trabajo. Me destinó a una empresa de construcción para ser fontanero. Pues también tiene cierta técnica. Y mi vida cambió porque ahí me encontré con una muchacha muy hermosa. Era la doctora de la empresa de construcción. Al igual que los jóvenes, nos enamoramos, pero en aquella época el noviazgo era diferente. Ahora los jóvenes chinos son muy abiertos, pero ahora, en aquel entonces, era una cosa hurtadilla. Andamos escondidos. Después, fuera de trabajo, salimos a hurtadillas. Así que después de mucho tiempo nos cogemos la mano. Pero aún así, los padres de mi novia nos descubrieron. Tienen los ojos perspicaces. Pueden percibir cualquier cambio en sus hijos. Y dijeron que como yo era fontanero, no quería. No, pues merecía a su hija. Y querían separarnos. Pero mi novia
No sé por qué, si quería estar conmigo. Y tan decisiva, no quería separarse de mí. Así que sus padres planteó una petición, una exigencia. Si He Jiahong aprobó la selectividad para ir a la universidad, pues aceptaremos este matrimonio. Como sabían que durante la Gran Revolución Cultural se cerraron las universidades y después volvieron a abrirla después de la Revolución, todo el mundo puede ir a la selectividad, pero la selectividad era muy difícil porque hubo 10 años de interrupción. Todo el mundo venía para aprobar, para examinarse. Yo pues solamente tenía el estudio de 6 años de primaria y mi novia me dijo eso, ese requisito de sus padres. Ella sabía que mi sueño era escribir novela, pero aquella noche no pude conciliar el sueño, al igual que la noche. No pude conciliar el sueño, claro, no es por el mismo problema. Así, ayer me obligaron a beber una buena taza de café, porque nunca tomo café. Aquella noche hice una decisión más importante de mi vida. Yo tengo que ir por la selectividad, por el amor. Así que entré el aula para examinarme por el amor. Yo era inteligente, tuve suerte y aprobé la selectividad. Y después, lo más importante es que conseguí el reconocimiento, bueno, conseguí el visado para ir a la casa de mi novia. Y de paso, voy a comentar un poco el desenlace. 2 años después nos casamos, así que mi novia se convirtió en mi mujer. Y este año pues celebramos nuestra boda de perla de 43 aniversarios. Después de ir a la universidad, había otra cuestión. Tengo que elegir una carrera porque primero hacemos el examen y después tengo que elegir. La nota no fue muy buena, así que ¿qué hago? Elegí entonces el derecho y no sabía qué era. Porque durante la Gran Revolución Cultural no existía el Estado de Derecho, solamente existía la única ley es la Constitución. Pues no sé, elegí esta carrera. Así que me convertí en un alumno de Derecho. Y después yo pues hago las cosas de manera muy concienzuda. Así que dejé a un lado mi sueño literario. Y cada vez soy consciente de que China necesitaba el Estado de Derecho, la ley. Así que decidí dedicar mi vida a este trabajo con mayor sentido para mí. Así que saqué mi licenciado y saqué un posgrado y después me convertí en profesor, dedicándome a la docencia, y después me fui a estudiar en la Universidad Noroeste de Estados Unidos. Me doctoré y batí un récord porque yo trabajé mucho. Era muy difícil salir del país, no como ahora. Muchos niños jóvenes chinos salen del país a estudiar fuera. El país era muy pobre. Tenía que conseguir la beca para poder mantenerme. Así que me esforcé mucho en la Universidad del Noroeste de Estados Unidos. El doctorado duraba 3 años normalmente y a mí me costó 1 año y 10 días. Así que batí un récord en Estados Unidos para conseguir el doctorado en Derecho en Estados Unidos. Así un periodista del lugar me entrevistó. ¿Y por qué? ¿Cómo has conseguido hacerlo en tanto tiempo? Le contesté, porque yo pues recibí la enseñanza en una granja china durante muchos años. Pues aguantaba muchos. Esa es la vida dura. Así, yo fui el primer chino en hacerme un doctorado en Estados Unidos y me volví a China para dedicarme a la docencia. Pero de repente se me ocurrió una idea. Quiero escribir novela. Y
ya me centré en el derecho 15 años, pero cuando era más joven tenía otro sueño. Me gustaría escribir una novela. En la portada de la novela que figurara mi nombre. Así que después de 15 años del mundo del derecho, volvió este sueño literario. Y tengo mis compañeros de aula que trabajan en editoriales. Y me comenta, dice que en este campo de novela no existe el género de policíaca, influido en Agatha Christie. Existían novelas basadas en casos de policía y me decían que como te dedicas a la docencia de jurisprudencia, de criminología y te gustaría escribir novela, pues esto puede ser un buen temario. Pues entonces tomé la decisión. Pero el primer problema que tenía es que no quería situar mi protagonista como un policía. Pues pensé situarlo como un detective, pero en China en aquel entonces no se permitía esta profesión de detective porque el Ministerio de Seguridad Pública ordenó que no podía seguir existiendo pues la profesión de detective privado, así que ya no es real. Así que me decidí escribir abogado. Como usted ha mencionado, Graham o otros abogados también han escrito muchas obras muy influyentes en Estados Unidos. Así que yo creo que el avance, el progreso del Estado de Derecho en China necesita abogados. Tenemos fiscales, policía, jueces, pero también necesitamos abogados. Por eso situé este protagonista en la profesión de abogado. Y aparte, el sistema legal de China es diferente del de Estados Unidos o de España. En las litigaciones, el abogado tiene muy poco margen de maniobra y su intervención, hablando de tiempo, es muy corta. Pues en aquel tiempo todavía estaba la ley de enjuiciamiento del año 1979. Y en el mismo momento de abrir el caso se le anuncia el derecho de recurrir a un abogado, al demandado. Así que yo también fui fiscal también, así que tengo experiencia personal. Así que el abogado tiene que participar en el caso. Yo tengo muchos casos durante mi docencia, mi trabajo, pero ese defensor, el abogado que se implica en la investigación en casos penales, no eran reales en China. Así que un abogado solamente tenía 4 o 5 años para preparar el caso, conocer al demandado y ya se abre el juicio. Así que conocí un caso real, un caso para la revisión. Hay que recurrir el caso. Para esto el abogado tendría más tiempo para preparar el caso, así que puedo idear mejor la novela. Por eso escribí una novela centrada en un abogado. Volviendo a su primera pregunta, el abogado durante su investigación, ¿qué relación mantiene con el fiscal y el juez? ¿Es una relación tan armoniosa en China? No. Sí, como no conozco el español, lo que ha mencionado, lo que yo me quería reflejar con mi texto era reflejar lo difícil que es el trabajo del abogado. Era muy difícil para un abogado que vaya a conocer el expediente. Un abogado, si quiere revisar o ver el expediente legalmente, es así, se puede. Pero el juez recurre a esto como una excusa. Este abogado viene de la capital, es un doctor. Pues el juez era muy amable, pero en realidad su intención era impedir la investigación por parte del abogado.
Dice que nuestro director ahora está fuera asistiendo a una reunión. Usted puede volver mañana. Y el abogado dice que le puede llamar por teléfono para preguntarle si puedo ver el expediente. Y le contesta, no, está asistiendo a una reunión muy importante, no tiene la ocasión de atender la llamada, que ahora que vuelva, pasado mañana, por la tarde. Aparentemente muy amable, en realidad le ha empujado, le ha rechazado. Esto es lo que yo quería transmitir. La novela que escribí yo, por un lado, yo quería reflejar fielmente el sistema judicial de China de aquellos tiempos, porque era de 80, 90 del siglo pasado. Y a través de mi novela se puede conocer cómo es el proceso judicial, todo, el papel de fiscal, jueces, policía, cómo es la defensa. Pero mi novela no solamente se centra en el caso, sino también tengo que describir las personas, la sociedad, integrando mi experiencia. Como este abogado también ha estudiado en universidades. Esta novela era seriada en un periódico. Y mucha gente me pregunta, ¿el abogado es usted, profesor He? Seguramente, claro, tiene parte de mí, pero yo tengo que escribir la vida mía en la granja. Muchas cosas que ocurrieron en granja en la región noreste de China. Y también escribo con una minoría étnica, Eluenchun, de aquella región, cazadores. Yo fui con ellos a cazar, casi nos perdimos en los montes, así que mucha experiencia personal mía de la vida. Yo creo que así mi novela es muy real, registrando China de aquella época, sobre todo el sistema judicial de China de aquel entonces. Muchas gracias, señor Silva. Bueno, a mí me gustaría añadir que, no lo he dicho antes, que la novela, aparte de contar esta revisión de un caso judicial, tiene una historia de amor. Una historia de amor que la atraviesa y la sostiene todo el rato, ¿no? Como el propio autor nos ha contado su propia historia de amor como vertebradora de su biografía. Y otra cosa, si es difícil sacar un doctorado en solo un año en una universidad estadounidense, la selectividad china es dificilísima. O sea, que hacerla en un momento en el que era masiva y habiendo hecho solo 6 cursos de primaria, realmente es una proeza. Bueno, el tiempo, como somos tantos, nos ha ido empujando un poco y me gustaría hacer otra ronda, pero aquí sí que intentaré ser muy concreto en la pregunta y también les pido a nuestros autores brevedad para poder dar paso al público a alguna pregunta más, ¿no? Y empezando por Nadhuo, a mí me gustaría preguntarle específicamente, como él además combina la experiencia como novelista con su experiencia anterior como periodista. En este momento en España hay un cierto debate en torno a lo que se llama el true crime o el relato de crímenes reales y su repercusión en los medios. Hay crímenes que tienen una gran repercusión en los medios y el tratamiento que les dan los medios pues genera cierta polémica sobre si esa intervención es buena o nociva para la investigación o para las víctimas. En China existe también una fascinación similar por los crímenes reales. Existen medios especializados en indagar en los crímenes reales y se puede decir que existe alguna suerte de true crime, de relato real del crimen, ya sea literario o audiovisual. En China, actualmente, yo creo que en nuestro sector aquí hay muy pocos escritores como el señor He, que realmente ha venido con su otra profesión real como fiscal, como abogado, que ha tenido acceso a los casos reales o expedientes de crímenes. Pero nosotros, en mi caso y mi compañero Juntie, no hemos tenido acceso real a ningún tipo de crimen de verdad. Nos enteramos de lo que pasa a través de las noticias o incluso a veces buscamos amigos que trabajan en el sector de policía para conocer de cerca los casos. Tampoco podemos tener ningún tipo de acceso con los delincuentes o los encarcelados, los presos.
y acudimos a nuestra propia imaginación. Y durante nuestra creación literaria, muchas veces me pongo a reflexionar. Como por ejemplo, hablaba antes mi historia el crimen de los 19 años. Tocaba el tema de cómo se hizo un crimen, ¿no? Un crimen. Y tocaba el tema de cómo puede conseguir el veneno para poder matar a una persona. Una de las hipótesis es ir a un pueblo muy lejano, encontrar un tipo de animal, su veneno del animal, conseguirlo y inyectarlo a una persona como un tipo de bacteria, como un tipo de bichos que entra una vez con la inyección, puede entrar en el cuerpo de la víctima y le entra en su cerebro y le mata. Y eso es mi pura imaginación. Volvemos al año 90, que en su época se utilizaba muy poco resonancia, solo se utiliza rayo X, y las máquinas de rayo X no eran tan sofisticadas. Por eso en los años 90, cuando no había la sofisticación de resonancia, los médicos con simple apoyo de la rayo X no podían detectar si era una inyección de veneno o eran tumores. Entonces yo inventé esa historia como la manera de asesinato, ¿no?, de la víctima. Y entonces esa posibilidad existe y muchas veces los lectores se dedican a debatir, ¿esto es real? ¿Eso es posible? Y hoy día que ya lo sabemos, que ya existe máquinas mucho más sofisticadas como resonancia, ¿no? Y como CT. Y la gente, los lectores, muchas veces dudan que si nosotros como escritores, cuando inventamos una manera de asesinato y lo ponemos en papel y los lectores pueden imitarnos, entonces sí que realmente existe un debate de que la manera de desarrollar una historia al final sí impacta o no al público general. Allí me gustaría preguntarle, leyendo Una pizca de maldad, que es la historia de un crimen en principio gratuito cometido por una persona que cuenta la historia en primera persona de una manera muy fría, muy cruel en algunos aspectos con todos los personajes. Hay un aspecto que me ha llamado especialmente la atención, que es que, bueno, cuando este chico, que es un joven, empieza a huir, lleva un teléfono móvil encima, enseguida la policía lo va localizando, es decir, donde quiera que vaya pasando por el teléfono móvil lo localizan enseguida, ¿no? Parece que hay una vigilancia muy estrecha. Pero luego en la práctica, la visión que hay de los policías, y resulta tanto más llamativo habiendo sido el propio Allí policía, no es de personas especialmente competentes, ni a la hora de gestionar la investigación, ni a la hora ya cuando finalmente casi podríamos decir que el delincuente se entrega, es decir, se ofrece a la acción de la justicia. Cuando lo interrogan, pues él mismo está analizando a los policías y hay un momento en el que dice, más que interrogarme, lo que hacía era encaminarme hacia la aprobación de sus puntos de vista. Es decir, el delincuente tiene una mirada muy cáustica hacia los propios policías, ¿no? ¿En qué medida este retrato tiene que ver con la realidad? Es decir, a diferencia de lo que nos decía Naduo, allí sí que ha estado en investigaciones policiales, sí que has estado con los delincuentes, sí que has estado en el interior de esas investigaciones, ¿no? Lo que cuentas en la novela es un reflejo de la realidad, es decir, se combina en la realidad o se puede combinar esa eficacia aparente, ¿no?, de tener a la gente localizada enseguida con los grandes medios tecnológicos
con esa luego, bueno, pues cierta negligencia que se puede observar en algunos de los policías que investigan? Claro que sí, se puede combinar, que sí. Muchas de mis novelas están basadas en casos reales y claro, me he añadido mucha imaginación propia mía. Yo pienso que en el sistema jurídico de China, usted es abogado, ¿no? Tú sabes que muchas veces nuestra imaginación no es lo que realmente piensa el mismo delincuente, que tenemos la tendencia de ayudarle a quitar la culpabilidad y cada uno imponemos nuestra moral o nuestro sentimiento. Entonces una persona cuando comete un error a veces es por homicidio, no es por un asesinato intencionado, ¿no? Pero le puede sentenciar como si fuera uno de los peores criminales. Eso también puede pasar. Nada más, en ese caso, y mi protagonista de esa novela, él quiere dominar la situación. Y para mí es padece de una enfermedad actual, que hay mucha gente que se queda totalmente solitario y vive una vida de absoluto aburrimiento, no tiene interés en nada. Todo eso es resultado del gran avance o rapidísimo desarrollo tecnológico que deja a muchísima gente en la absoluta soledad. Entonces mucha gente también se dedica a leer, pero los jóvenes no saben qué hacer y están llenos de energía, pero tiene una vanidad, un vacío bien grande y se aburre y se vuelven locos. Y ese personaje justamente es que está buscando cómo salir de un aburrimiento. Entonces ideó un juego muy peligroso con la policía. Lo que quería es llamar la atención de la policía y para eso mató a una compañera y así la policía para que la policía le persiguiera. Pero cuando la policía no conseguía localizarlo, él se aburría más. Y está frustrado y no sabía qué hacer. Y en ese momento de frustración se entregó. Es que parece un absurdo, pero es real. Una pregunta, en nuestro libro, ¿por qué no se pone el precio de cada libro? En China, mi libro solo vale 16,50 €. Me parece muy barato, que si yo como en Madrid un menú ya cuesta más. Todo el mundo dice que este libro se está vendiendo por un precio baratísimo y porque yo hace poco venía a España y estaba en la feria del libro de Madrid y vinieron muchísima gente por ese libro. Yo lo firmé y lo vendí muchísimo porque yo creo que solo porque es muy barato. Ay. Que el precio de los libros en esta edición, es decir, rústica, oscila entre los 15 y los 22 euros, dependiendo del número de páginas. Como este libro no es demasiado grueso, pues se vende a 16 euros, que es un precio ajustado, pero que está bien, es un precio normal. Por ejemplo, el que él tiene mío, que le he dado yo, que es un libro de bolsillo, se venderá por unos 11 euros, porque es de bolsillo. En la edición original se vendería por unos 20, 21, porque es un libro de 400 páginas. O sea que el precio es bueno. Si se vende es porque
porque merece la pena. De verdad, es una novela que tiene, ya han visto, el libro se llama Una pizca de maldad, lo hemos dicho, sí. Una pizca de maldad, y de verdad creo que por el rato además que acaba de hacer, es una especie de casi de actualización del extranjero al siglo XXI y a la realidad china, ¿no? Es un libro existencialista en el mejor sentido de la palabra, y es como una persona combate su vacío, ¿no? Tengo la tentación de leer el final del libro, que es cuando el propio personaje reproduce su razonamiento, pero no lo voy a hacer porque el final de los libros no hay que leerlo nunca, mejor que lo descubran los lectores. Bueno, le quería preguntar a Yun Tian, le quería preguntar, antes ha hablado de la novela histórica. A mí algo que me interesó mucho, yo tuve la oportunidad de ir a China por primera vez el año pasado, y algo que me interesó mucho es el diálogo entre la tradición milenaria, en el caso de la cultura china, de la que en Occidente hay algunas piezas que conocemos, ¿no? Y se conocen relativamente bien, pues se conoce relativamente bien el Tao, se conoce relativamente bien a Sun Tzu, o se conoce relativamente bien a alguna cosa, algo de Confucio, no mucho, quizá no demasiado. Pero hay una tradición riquísima, enorme, y mi impresión, después de documentarme sobre la historia de China y demás, es que China en este momento vive en una cierta dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, que China está intentando construir su futuro con arreglo a los parámetros del presente, que en buena medida los ha construido Occidente. Occidente ha construido buena parte de la tecnología del presente, pero China tiene un bagaje adicional que no tiene Occidente, que es esa tradición cultural milenaria, donde está desde Confucio hasta la enorme literatura de todas las épocas, ¿no? Y antes, cuando hablaba de esa combinación entre la realidad y la fantasía, ¿no? Recordaba yo a uno de los poetas de la dinastía Tang, Li Bai, creo que se dice, o algo parecido, uno de los clásicos, que tiene un poema en el que habla de esos pétalos de melocotón, del melocotonero que fluyen en un río hacia otra tierra y otro cielo distinto, ¿no? Es decir, esa proyección de la cultura china hacia otro mundo más allá del presente, más allá del inmediato. En su acercamiento a la novela histórica, ¿qué periodos de la historia china le interesan especialmente, y cuál es la lección que esos periodos de la historia china cree que pueden ofrecer a la China del presente y también al lector del presente de cualquier otro lugar? Bueno, me parece una pregunta relativamente difícil para poder conocer China. Hay diferentes ámbitos para diferentes perspectivas para conocer este país. Se puede ver series televisivas, y tenemos que pensar que hoy día la gente joven ya no lee, ya deja de leer. Ellos quieren algo rápido, impactante. Entonces la televisión, las series, sobre todo interactivas, les gusta bastante más. Y nosotros muchas veces, aunque publicamos en plataforma, pero ya no invitamos ni obligamos a nadie a leer. Y eso ya parte de cada uno, que si no podemos vivir solo con vídeos, pero que la manera clásica de lectura con libros en papel es importante. Y yo creo que los chinos, muchos aprenden la historia real de China ha sido con papel, con libros en papel. Nadie se dedica a leer la historia, registro historial, pero sí que la gente lee novelas históricas para poder conocer la historia. Y en China obligamos muchas veces a los niños desde muy pequeños a memorizar poesía de la dinastía Tang, aunque luego se olvida, pero lo tienen que hacer, tienen que vivirlo, tienen que procesarlo. Y para mí leer y luego novelas y cines y telenovelas, la televisión, todo
todo esto son diferentes maneras de conocer la historia. Y igual como en España, vosotros conocéis a Don Quijote, a Cervantes, pero yo también siendo chino, yo sí llegué a conocer Don Quijote, pero a través de dibujos animados. Todo esto ayuda, primero te incentiva, ¿no? Te llama atención y luego tú profundizas tu investigación a través ya de leer libros reales de cierta historia concreta. Una vez te enteras de algo por interés, profundizas tu conocimiento con libros específicos en cada historia. Me refiero que hay que tener una base para entrar a leer libros serios y tiene que empezar con libros más atractivos como novelas. Para mí, la novela es una manera de salida, es una manera de introducirlo en el mundo de literatura y de historia. Sí. Añado una cosa, en la literatura clásica china, en español se ha traducido al español el Jin Ping Mei y El sueño en el pabellón rojo. Son dos novelas que se parecen más al Don Quijote. Y el profesor Yang De va a traducir la serie de novelas del autor Feng Menglong de la dinastía Ming. Son novelas, cuentos muy hermosos como de Borges. Los dos, pero no son libros conocidísimos, ¿no? El sueño del pabellón rojo quizá puede ser el libro, la obra de ficción china más leída, pero tampoco es de conocimiento general. Quería preguntarle finalmente a nuestro último autor, leyendo su novela, a mí me ha parecido ver cómo los personajes, y en particular el protagonista, este abogado, sienten la interpelación de un deber moral, ¿no? Un deber moral que les obliga a hacer lo correcto, ¿no? Además, en el libro hay alguna cita de Confucio y pensaba yo, leyendo el libro, en ese pasaje precisamente de Confucio en el que dice: el caballero entiende el deber moral, el mezquino entiende de beneficio. ¿En qué medida estos valores del confucianismo pueden estar vivos en la sociedad china actual? ¿O hay una intención por su parte de recogerlos en su obra? Yo creo que yo quería moldear una figura de abogado muy noble, no solamente con mucho conocimiento, pero yo creo que ahora hay muchos. China tiene muchos abogados, pero necesitamos abogados nobles. Y en la sociedad china, de hecho, vemos que desde los años 90 el nivel ético ha bajado, ha descendido. Así que tenemos que promulgar los elementos éticos de la tradición, de la cultura tradicional. Yo escuché a lo que dijo ahí en cuanto al precio del libro, pues así que me gustaría hablar de estos temas más mezquinos, ¿no? Sí. Yo creo que estos libros no tienen precio marcado. El precio lo establece el vendedor. En 2022, un amigo mío en Estados Unidos quería comprar la versión inglesa de una novela mía, la segunda novela de la editorial Pingüino, de Agujeros Negros. Así que buscó en Amazon. Dice: ¿por qué es tan caro tu libro? Y le pregunté cuánto vale. Dice $985. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué atrevido es el vendedor! Porque yo creo que ya es últimos ejemplos de la serie. Yo creo que nadie va a desembolsar este dinero para comprar ese libro. Pero otro logro es que este amigo dijo que en el portal de Amazon, además de Agujeros Negros, pero yo encontré otra novela. Yo creo que es la misma novela, pero con otro título. Es verdad, porque esta novela, el título original era Agujeros Negros, pero cambié el título a El crimen
de la sexualidad, del sexo. Me dijo, yo descubrí esta novela con otro título, que es Crimen de X. Yo creo que es la novela. Pues le pedí enviar este enlace, lo vi. No sé quién tradujo esta novela. Yo nunca vi esta novela. Fue editada por una editorial editada por una editorial de Canadá. No sabía. Pues no es una versión pirata, sino que durante la compra de derechos hubo un malentendido con la parte china, hubo algún problema, pero no es una edición pirata. Para mí fue una edición buena noticia. Y esta editorial canadiense al final me pagó el derecho, me envió el libro. Y la editorial retiró estos libros de Amazon. Le pregunté por qué. Dice que temía problemas. Pues me fijé mucho en la realidad, con muchos detalles. La historia puede ser ficticia, pero hay lugares, tiempos muy reales. Por ejemplo, mi novela fue traducida primero al francés. Mis 5 novelas fueron traducidas al francés. Algunas de estas novelas fueron traducidas a 3 versiones. Y la traductora es excelente, María. Vino a Beijing a conocerme, y en 2022 yo fui profesor invitado en la Universidad de Ciudad de Hong Kong. Me invitaron a viajar de turismo y ella tradujo primero mi 4ª novela, también con este abogado Hong como protagonista, anticorrupción. Ahí este personaje fue a Hong Kong a visitar la Administración Anticorrupción de Hong Kong. Y esta traductora me dice, le voy a guiar a seguir la ruta del Ejército Rojo. Fuimos a la cima de un monte donde había un restaurante, donde podemos tener una visión, un panorama muy bonito. Dice, no Ejército Rojo, sino el abogado Hong. El abogado Hong estuvo sentada en esta mesa, me dijo. Así que reservó aquella mesa, precisamente la misma mesa de mi novela. Así que hay unos detalles que me emocionaron. Esta señora francesa es muy romántica, así que en ese restaurante comimos. También quería mencionar, entre mis aficiones, me gusta jugar al fútbol. Cuando era joven, jugaba al fútbol. Ahora juego más bien al badminton. Por eso me gusta Real Madrid. Me gustan los partidos de Real Madrid. Como me gusta el fútbol, yo tengo otro trabajo. Yo tengo un puesto en FIFA Internacional. En 2017, en la asamblea de FIFA fui elegido como miembro de la Comisión Ética. En 2021 fui reelegido, así que se puede reelegir una vez. Así que soy también miembro del mundo futbolístico, ¿no? Muchas gracias. Ética confuciana en la FIFA, cosa que no sabíamos, lo que es muy interesante. A mí mi traductora francesa me llevó a comer caracoles, no es tan romántica como la suya, y luego estuvimos a punto de quedarnos encerrados en el cementerio de Père Lachaise, pero bueno, nos hemos alargado mucho. Yo no quiero dejar de dar al público por lo menos la oportunidad de 1 o 2 preguntas, y si alguien quiere pues dirigir alguna cuestión o curiosidad a nuestros autores. Sí, pues por favor le acercan un micrófono. Muy genérica y corta. En base a lo que está llegando traducido a España, a mí me choca que, por ejemplo, de literatura japonesa o literatura coreana, si comparamos número de autores con número de autoras, ganan las autoras, pero vamos, por decir algo, 8 a 2. En el caso chino, no solo en novela policíaca, sino en novela china actual,
No me da la sensación, no tengo estadísticas, pero no me da la sensación de que se esté traduciendo tanta mujer. Se sigue traduciendo mucho hombre. Esto es porque sigue siendo mayoría los autores famosos chinos que publican en China, o es que es un tema de traducción que todavía no ha salido la moda de las autoras chinas. Gracias. Los que saben son ellos, pero yo sí puedo apuntar que el año pasado yo estuve en el Festival de Shanghai, un festival que se hace donde éramos media docena de autores extranjeros y probablemente había 30 y tantos chinos, y la proporción de mujeres debía estar en torno al 40%. O sea que autoras hay. A lo mejor no se las está buscando. No lo sé. No sé ellos cómo lo verán. China tiene un gran colectivo de escritoras. Por ejemplo, escritoras de Internet. En nuestra asociación de escritoras de Internet tenemos un grupo de 400, 500 escritores. El 70% son mujeres. A ellos les encanta escribir. No tenemos ninguna restricción ni limitación. Y la presidenta de la Asociación de Escritores de Shanghai es una mujer. Y la presidenta de la Asociación de Escritores de China también es una mujer. Así que no hay ninguna limitación. ¿Alguna otra? No, se nos ha hecho muy tarde. Bueno, pues quiero agradecerles a todos su presencia, a nuestros invitados que hayan venido hasta aquí. Y si me lo permiten, voy a terminar con una frase de Confucio que precisamente cita uno de nuestros autores, Ho Ye-hong, en su novela Crimen de Sangre. Tener un compañero que venga de lejos es desde luego una alegría. Tener estos compañeros que vienen de lejos es una alegría para todos nosotros. Muchas gracias.